Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de ¿quién? De Israel. Vamos a Reyes, hermanos. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 5. Aquí ya lo tengo. ¿Ya lo tiene? ¿Le gané ventaja? Ok. Eso me gusta. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos al 11, 12 y 13 del capítulo 5. Mire cómo dice, por favor. Y Naamán se fue enojado. ¿Qué decía? Diciendo, he aquí yo decía para mí. Estaba hablando introspectivamente. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Amén, amados. Ok. El tema para predicar en este día se titula, gloria al Señor, una actitud que conquistar. Este es un tema que hace muchos años el Señor me ministró con este tema. Y yo, en el nombre del Señor, he considerado por el Espíritu Santo que es necesario traerlo hoy para hablarlo de una manera más madura que se me dio hace aproximadamente 20 años atrás. Oiga esto, una actitud que conquistar. Hay una pregunta de rigor, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre una actitud que conquista a una actitud que conquistar? ¿Sabe qué pasa con la primera? Que en la primera usted no tiene que conquistarla porque usted la tiene. Y usted teniendo una actitud que conquista, usted puede conquistar el mundo entero. Pero la segunda, usted primeramente tiene que conquistar lo que está dentro para poder conquistar lo que está afuera. Ok, pastor, no le estoy entendiendo aún todavía. Oiga esto, por favor. Cuando yo tengo que conquistar algo que está dentro, yo no puedo ensanchar afuera lo que primeramente no está ensanchado adentro. Hay personas que quieren construir afuera lo que todavía adentro no está construido. Estamos volteando el aire. Pastor, explique eso mejor. Bendito sea el Señor. Cuando la Biblia dice, oiga, cuando la Biblia dice, ¿qué hombre que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula gastos? A de no ser que empiecen a faltarle los gastos y hagan burla los demás de ellos. En otras palabras, si yo quiero construir algo afuera, yo tengo que calcular primeramente lo espiritual. Y lo espiritual no se puede calcular monetariamente, sino espiritualmente. Para yo poder construir algo, yo tengo que calcularlo de la manera espiritual. Tengo fe, tengo convicción, tengo confianza, tengo certidumbre, estoy creyendo lo que voy a hacer, lo que voy a realizar, y eso no está afuera, eso está dentro de ti. No le estoy entendiendo todavía, pastor. Déjese por aquí, porque ya yo recibí el tema. Y el tema primero el Señor me lo inyectó a mí. Amén, hermano. Bendito sea el Señor.
Cuando estamos hablando de actitud, óigame bien, estamos diciendo que una actitud es un estado mental de un individuo para con un valor. Una actitud es un estado mental de un individuo para con un valor. Esta materia la vamos a ver en el seminario y yo me tuve el tupé de traérsela a usted para decirle lo que es una actitud. Ok, aquí voy. Una actitud es un estado mental de un individuo para con un valor. Las actitudes incluyen nuestras disposiciones, prejuicios, hábitos intelectuales. Ellas revelan lo que haremos, revelan asimismo nuestro pasado al mostrarnos lo que hemos hecho y pensado. Son las expresiones de nuestro pasado, de nuestras pasadas experiencias, recapituladas en nuestras tendencias y predisposiciones, las que influyen en nuestra actual conducta y en nuestras nuevas situaciones. Son hábitos mentales a los que se vinculan los sentimientos arraigadas en el pasado, actúan en el presente, se revelan en las opiniones que nos hacemos, formando las apreciaciones que hemos hecho a la luz de nuestras tradiciones y experiencias. En una sola palabra, en parte son el resultado de nuestro medio ambiente. Amén, hermano. Gracias, Señor. ¿Dónde queda todo esto? Véngase para acá que le voy a hablar una cosa muy importante hoy. Amén, hermano. Cuando nosotros registramos este pasaje leído, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros qué cosa, a manera de sililogio. ¿Qué tiene que haber en nosotros? ¿Qué cosa? La versión Mr. King dice: haya en vosotros esta actitud que también hubo en Jesús. Gloria a Dios. Si Él tuvo la actitud de Él no tomar forma que se llamaba Dios, sino que toma la forma de siervo, y viene a esta tierra y vino a buscarlo a usted y a salvarlo a usted. No, esto está aburrido. Haya en vosotros qué cosa, esta actitud que hubo en Dios. Eso se llama la kenosis. La kenosis tiene que ver con el vacío en el anonadamiento del Señor. Anonadamiento. ¿A qué Cristo se vació? ¿Qué consiste la kenosis? Hay teólogos que quieren decir, cuando la palabra del Señor dice: hay en vosotros esta actitud que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está la palabra, en forma de Dios, están diciendo de que Cristo se despojó de su naturaleza espiritual, tomando una posición contraria a su naturaleza, y eso no es correcto, hermano. Amén. Cuando la Biblia dice que hay en vosotros esta actitud que hubo en Dios, el cual siendo forma de Dios, oiga, vea para acá. La lucha más grande, por decirlo de esta manera, en el argot del castellano, quiere decir, hermano, que mientras que usted está luchando entre el espíritu y la carne, ¿sabe cuál fue la lucha de Dios? Que siendo Dios, porque no tenía otra forma de llamarse, Él nunca dejó de ser Dios. ¿O sí? ¿O sí? Esa es su naturaleza, es Dios. Él no puede dejar de ser Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que usted aprenda para que no se me deje engañar. Él no puede dejar de ser Dios. Él es Dios. ¿O no me equivoco? Tiene otra naturaleza contraria. Es igual a Dios. Pero ¿cuál fue la forma? Que Él tomó la forma humana. Él cambió no su naturaleza por la forma humana, sino que tomó la naturaleza de un siervo para poder descender. Pero no dejó la suya a un lado, porque sigue siendo Dios.
Y la lucha más grande que pudo tener Dios en esta tierra es que siendo Dios tuvo que humillarse a quién y sujetarse a su papá. Cuando Pedro sacó su espada, Jesucristo le dijo más bien: ¿tú no crees que yo puedo mandar a buscar 10 millones de ángeles y que me defiendan? Esa era la lucha de él, de no tomar una forma de ser como Dios, sino que siempre estaba con esa naturaleza ahí, sujeta a la del Padre. Por eso es que en el Getsemaní dice esta palabra: pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga como yo, como Dios. Wow. Yo cuando yo aprendo esto, hermano, ¿a dónde queda Roberto Rivero? Que siendo esta naturaleza carnal, que iba a ser que me dejo dominar por la carne, hay en vosotros esta actitud que hubo en Dios. No tomó la posición siendo Dios, sino que siempre estuvo sujeto al Padre. Se cansó, se afligió como usted, como yo, pero nunca pecó. Porque él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Amén, hermano. Mira la actitud del mismo Dios. Amén, hermanos. Dice que peleó la buena batalla delante de Poncio Pilato, que nunca abrió su boca, pudiendo abrirla. Pudiendo abrir la boca, siempre quedó callado. Solo la abrió cuando Poncio Pilato le dijo: tú no sabes que tengo tu vida en mi mano. Tú no tuvieras poder sobre mí si no se te hubiese concedido del Padre. Eso fue lo único que expresó. Esa era la lucha de Jesús, que era Dios y no tenía que tomar la posición de Dios, sino la posición para poder redimir, para poder justificar, para poder salvar. Porque si no tomaba esta posición como siervo, no se hubiese podido aquello cumplir cuando dijo: consumado. Hácelo pues, hermano. Todo te va a costar medio. Eso lo dan en las iglesias grandes. Yo no te voy a cobrar ni medio. Oh, bendito sea el Señor. ¿Por qué habla así usted? Es para que no me lo engañen nunca, hermano, porque usted es hombre de Dios, mujer de Dios. Amén, hermano. Bendita sea la misericordia de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la kenosis, estamos hablando del vacío que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no tomó la posición, sino que tomó la forma de siervo y se humilló. Hermano, le dieron de patadas, le dieron de escupidas, lo flagelaron, lo llevaron a la cruz y como cordero fue llevado al matadero, y frente a sus trasquiladores enmudeció, no abriendo su boca. Esa fue la primera vez que vino, pero la segunda vez ya no va a volver a venir de la misma manera, sino que viene con poder, con gloria, con todos sus ángeles a redimir, a buscar, ¡oh, alabado sea Dios! Bendita sea la misericordia de Dios. Y por eso la palabra dice, por favor, cuando dice una actitud que conquistar, si la actitud que tuvo Cristo la conquistó, mire, la conquistó, la anonadó, la vació y la llevó hasta la propia humillación y hasta la propia muerte de cruz. Cuando eso está en nosotros, por eso es que nosotros nos humillamos. Por eso es que Dios resiste al soberbio y da gracias al humilde. Porque lo que Él está exigiendo, pidiendo de nosotros, primeramente lo hubo en Él mismo, en el mismo Dios. No tenía por qué hacerlo, hermano. Póngase usted a pensar eso. No tenía por qué venir, no tenía por qué ser escupido, no tenía por qué ser flagelado. Y sin embargo lo hizo por usted y por... ¡Wow! Alabado sea Dios. Entonces, cuando nosotros recapacitamos un poco en esto de una actitud que conquistar, yo quisiera que usted entonces estuviera claro aquí en Josué. Mire lo que dice Josué.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, o a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Una pregunta de rigor: ¿sería que acaso Josué todavía no lo sabía? ¿Sería que acaso Jesucristo, mejor dicho, el mismo Dios, le estaba diciendo algo que él desconocía? Mi siervo Moisés ha muerto, él ya lo sabía. ¿Por qué se lo repite? ¿Por qué lo insiste? Voy a volverlo a leer para que usted se dé cuenta por qué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Y yo creo que el mimiqueo de Josué todavía estaba en presencia. Todavía Josué tenía aquello del anonadamiento que sentía por Moisés. Siempre estuvo con él, siempre fue su servidor, siempre en el monte Oreb, siempre en la montaña de las tablas, siempre estuvo con Moisés. Ahora se está partiendo un siervo muy amado, muy querido por él. Y Dios sencillamente le está diciendo: basta ya de lloriqueo, basta ya de tanto llorar, basta ya de tanto sentimiento. Ahora hay una hora en el camino del Señor. Si usted no me lo cree, pregúnteselo al ladrón de la cruz del Calvario. Que cuando él estaba allí, estaban dos crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda. El ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando tú vengas. No le estaba exigiendo que fuera ahora, sino que le estaba diciendo al ladrón: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hoy. Hay cosas que no se pueden posponer. Hay cosas que no se pueden claudicar. Hay cosas que sencillamente están en el ahora de Dios. Hay propósitos de Dios a corto, mediano y a largo plazo. Pero en este caso, mi hermano, hay un plazo ya establecido. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Voy a hacer una pregunta. Repito, una actitud es un estado mental de un individuo para con un valor. Y vamos a ver primeramente la actitud que tuvo Josué. ¿Cuál era la actitud de Josué? Una pregunta quiero hacerle, por favor. Dígame, ¿él estaba sentado, acostado o estaba de pie? No se trataba que si estaba de pie o sentado o acostado, porque no está hablando de una inclinación que tuviese el cuerpo. Sencillamente está hablando de una actitud. Mire, hay cosas que nosotros no vamos a levantar ni con un camión 750. Si una actitud que es un estado mental no se levanta, cuando Jesucristo le dijo a los fariseos: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Te diste cuenta de eso? Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Pero por qué? Porque cuando estamos hablando de convertidos y transformados y convertidos, está hablando de una palabra que quiere decir metanoia. Es un cambio en la manera de pensar. Si Josué no cambia su manera de pensar en cuanto a Moisés, que lo quería, que lo amaba, que posiblemente se lo hubiese puesto de llaverito aquí en el bolsillo, se hubiese quedado allí en esa posición. Se hubiese quedado como en esa posición. Pero viene la palabra de Dios, óigame bien, mi hermano, viene la palabra de Dios y le dice: mi siervo Moisés, así como tú eres mi siervo, así lo fue Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Toma otra actitud, toma otra manera de pensar, porque tú eres el que vas a introducir a este pueblo. Tú vas a repartir este pueblo por despojo. Tú lo vas a guiar, tú lo vas a instruir. Dios te ha preparado para que seas tú el próximo líder para entrar en esa tierra. Wow, bendito sea el Señor.
Oh, pregunto, ¿qué hubiese pasado si Josué no atiende al llamado de Dios? ¿Qué hubiese pasado? Dese cuenta las directrices, cómo se las está dando Dios a Josué. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 18 le está dando todas las directrices. Le está diciendo: no te apartes, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. En otras palabras, eso ya está dado. Hay cosas que ya están dadas por Dios. Él lo que tenía que sencillamente era esforzarse y ser muy valiente. Voy a poner un contraste para hacerle un poquito más de sililogio a esto. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, y a Gedeón le dice: anda con esta tu fuerza? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, pastor, es la siguiente: de que uno no la tenía, de que uno tenía que ponerla en el Señor. Óigame esto, hermano, porque hay cosas que no están todavía depositadas en el hombre interior, en nosotros. Hay cosas que se van a depositar de acuerdo a nuestra formación, a nuestro ejercicio, a nuestro transitar. Y hay cosas que es necesario que tú y yo entendamos, que hay cosas que van a ser dadas en el momento, en el tiempo, por Dios. Amén, hermanos. Pero hay otras cosas que están introspectivamente entre nosotros. Hay veces que hay un león dentro de nosotros. Hay veces que hay un cachorro dentro de nosotros y a lo mejor no nos damos cuenta. Hay personas que han sido despertadas en sus neuronas y se han dado cuenta los grandes profesores, maestros, hombres de baluarte que son en este tiempo. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Anda con esta tu fuerza, porque tú vas a sacar al pueblo de Israel. Ahora, esfuérzate y sé, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Dese cuenta lo que Dios ha depositado en nosotros, en la iglesia del Cristo de la gloria. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio. Podemos tolerar, podemos amar, aún tolerando a los demás, porque tenemos dominio propio. Amén, hermano. Ahora, Dios le dice a Josué, esta es la actitud que hubo en Josué. Y yo quisiera hablar por lo menos de 3 actitudes. Y ya me estoy dando cuenta que hay una que está sobresaliendo. Oiga, ¿cuál es la actitud que tiene Josué? La actitud sencillamente que tiene Josué es que era que todavía estaba sumergido en un sentimiento. ¿Te recuerdas de Samuel? Dios se le presenta en sueños a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo has de llorar? ¿Has de llorar a quién? A Saúl. Tranquilo, porque yo lo deseché. ¿Hasta cuándo has de llorarlo? Hay veces que no paramos de llorar sentimentalmente por lo que amamos, por lo que queremos. Pero si tenemos la convicción de que aún Dios más allá de la muerte nos guiará, es porque esa persona está en victoria, está mejor que nosotros, no está sufriendo, no está llorando, aleluya, no tiene agonía, no tiene sufrimiento, porque está allá arriba. Gloria a Dios. Oh, bendita sea la misericordia. Mal estamos nosotros que estamos sufriendo aquí arriba, aquí abajo todavía, sufriendo entre comillas, por supuesto, porque todavía estamos presos en este cuerpo de carne y todavía hay debilidades que tienen que ser perfeccionadas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces retrocedemos. ¿Cuál es la actitud de Josué? Usted se está dando cuenta en nosotros. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora hay una hora. Entonces levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo os he entregado. Una segunda pregunta, por favor, para pasar a la tercera. ¿Cuál es la diferencia entre ser un hombre de 15 y de último y ser un repartidor de tierra? ¿Cuál es la diferencia? Josué, oiga esto, hermana. Josué era un hombre acostumbrado a esperar que otros le dieran para él poder dar a otros más. Era hasta siempre un servidor, era un forjador, era un formador, si es correcto, pero hasta ahora estaba sometido bajo la cobertura de Moisés. Todavía no podía actuar, todavía no tenía libertad para él poder actuar. Amén, hermano.
Pero bástase que muera Moisés para que Dios le haga ahora el llamado. En otras palabras, hermano, estoy en presencia de personas que no sé cuál es su llamado, cuál es su oficio. Posiblemente estoy a vista de pastores, de evangelistas, de maestros, de profesores, que estoy aquí, hermano, en esta formación. Alabado sea el Señor. Y hasta que hayan cosas que no mueran en nosotros, no pueden resurgir las nuevas que Dios tiene preparadas. Mi siervo Moisés ha muerto. Tú te recuerdas que cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, su padre Tare lo pudo confinar en donde, en Harán. Y dice que a la muerte de Tare, Dios volvió a rehacer el llamado para Abraham. En otras palabras, tuvo que morir Tare para que Dios pudiera tratar nuevamente con él. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Colosenses capítulo 3:1 dice: si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba. Pero si habéis muerto, porque vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén, hermano. Qué bueno es cuando no estoy un resucitado, porque cuando yo me siento vivo todavía, el mundo me atrae. Y dice la palabra que no améis al mundo y las cosas que están dentro del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo. Hay cosas que todavía nos alan, hay cosas que todavía nos llaman la atención, hay cosas que todavía son agradables a nuestros oídos. Alabado sea el Señor. Muestra esto, que todavía estamos vivos ante el mundo, al mundo. Alabado sea Dios. Amén, hermano. De menos Más. alabado sea Dios. Entonces, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ahora qué? Levántate tú, Enrique. Levántate, Rafael. Levántate, Robertico. Levántate. Amén. ¿Estamos claros en eso? Esta es la actitud que hubo en ¿quién? En Josué. Y fue la actitud que hubo en Dios, Jesús siendo Dios. Vamos a la tercera actitud, por favor. Mire esto. Dice la palabra del Señor allí, hermano, por favor, mire esto. Oh, gloria al Señor. Ya no los comemos como pan, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dice la palabra del Señor en la tercera actitud. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta de los calificativos que le estamos dando a esta connotación. Era, lo tenía, Jehová había. La frustración más grande que tenía obviamente nuestro amigo Naamán era el de ser un guerrero, un rey que no pudiera salir a las guerras. Y lo más frustrante para todo rey que ingresaba a las filas de Siria era no poder ir con sus súbditos a la guerra. Oye, ¿sabe? Eso era frustrante. Y fíjense usted que ya no era lo mismo que él era. Lo tenía en alta estima. O sea que está hablando en pretérito, no está hablando en presente, no está hablando en futuro. Está hablando de cosas que eran pasajeras, que habían pasado. Y yo me imagino cómo recordaba Naamán todas aquellas historias. ¿Te recuerdas cuando salías a las guerras? ¿Te recuerdas cuando predicabas en el metro? ¿Te recuerdas cuando predicabas en Santa Lucía? ¿Te recuerdas cuando predicabas en el silencio? ¿Te recuerdas cuando le dabas testimonio a tu esposo, a tu esposa? ¿Te recuerdas cuando hacía esto y aquello en tu casa? Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra del Señor: pero leproso. Hay una diferencia entre lo que es la lepra en Siria y la lepra en Israel. Oiga, hermano,
¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que en Israel, un leproso, salía un sacerdote inmediatamente y decía: leproso, 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 porque el hombre podía contaminar a todo el pueblo. En otras palabras, le cortaban la charanga de palabra, de hecho, de pensamiento. No podía acercarse a nadie, no podía hablar con nadie, no podía convivir con nadie. Tenía que estar excomulgado de todo el pueblo, de su familia y de toda la casa. Amén, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre leproso en Siria? Que lo único que le impedía a un guerrero, a un hombre de guerra como Naamán, solamente le impedía, hermano, que podía salir a las batallas, a las guerras. No podía hacerlo ya. Eso se le limitaba. Él no podía exhibirse. Y lo más grande para un rey era que cuando ellos venían de las victorias, de las batallas, ellos venían con sus trofeos. Y los trofeos estaban a la derecha, estaban a la izquierda y venían exhibiendo. Eso era lo más grande para un rey. Pastor, no le estoy entendiendo. Yo le he dicho a usted, mi hermano, que lo más tremendo para nosotros es la unción que recibimos. La unción de predicación, la unción de sabiduría. Qué bueno es cuando tú tienes y yo la autoridad de Dios. Pero cuando nosotros somos leprosos, cuando hay un defecto en nuestras vidas, cuando hay algo que nos impide caminar, la unción se disminuye, porque contristamos al Espíritu, apagamos el Espíritu en otras ocasiones y ya no tenemos ese efecto de gracia que Dios nos da. Oh, alabado sea Dios. Esa gracia no se siente. Somos címbalos que retiñen, metal que resuena. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, puede alcanzar, puede tocar, puede redarguir, puede convencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, oiga, dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Voy a mostrarle la cuarta actitud. Uno, en la cuarta, usted se imagina, amado, lo que es que una mujer haya sido sacada, excomulgada, desarraigada de su patria, de su tierra, de su casa, de su ciudadanía, de su cultura, ¿sabe lo que es eso, hermano? La llevaron cautiva, no le preguntaron si quería o no quería, no le preguntaron por su cédula, no le dijeron ni siquiera que los documentos que tenían no eran contrarios, sino que métete porque te llevamos a la fuerza. Se la llevaron cautiva. Y lo número dos que quiero decir en el punto, es lo siguiente: que de Siria era que habían salido las bandas armadas. En otras palabras, Naamán no podía salir a las guerras, pero Naamán podía comandar las guerras. Amén, hermano. Era frustrante, era decepcionante, porque él quería estar presente en las guerras, pero por lo menos cuando no hay pan, buenas son tortas. Voy a comandar la guerra. Dos, nunca se llegó a imaginar que la providencia de Dios pudiera posesionarse sobre su propia casa, porque dice Cristo en la palabra que en los tiempos de Naamán el sirio hubieron muchos leprosos y solamente Naamán el sirio fue sanado de su lepra. Jesús dio testimonio de él. Quiere decir que la providencia lo quería alcanzar como te quiere alcanzar a ti y me quiere alcanzar siempre a mí. Alabado sea Dios. ¿Qué había hecho la providencia de Dios? La comparación es que de la misma manera que José fue vendido por sus hermanos y lo metieron en una cisterna, y cuando Judá observó que una banda de ismaelitas venían por el camino, tuvo la brillante idea de decir: vamos a venderlo a esa compañía de ismaelitas. Y en este caso, Dios estaba favoreciendo
Dios estaba usando este medio. Dios estaba abriendo puertas. Que lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Abriendo una puerta, abriendo un obstáculo, abriendo una brecha. Una brecha que para nosotros muchas veces se hace difícil. Dios está utilizando a los ismaelitas para que las mismas personas que lo metieron, esas mismas personas lo saquen. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Dios da la llaga y también da la salida a la llaga. Los ismaelitas lo vendieron a la casa de Potifar, donde posteriormente sería el segundo después amando de Faraón. Y él no lo sabía. Como tú tampoco lo sabes lo que Dios quiere hacer por medio de su providencia. Una actitud que conquistar. Alabado sea Dios. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivos. Aquí está la palabra imperativa en el versículo, porque yo mato 4 pájaros de una vez. Sigo en lo mismo. ¿Qué habían salido de Siria? Bandas armadas. Y habían llevado, mira, habían llevado. Wow. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el hijo que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y eras por naturaleza, y eras llevado como se lleva a los ídolos mudos. Es decir, eras una marioneta en la mano de Dios cuando no estábamos con Cristo. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a Cristo? Que la dirección la tiene Dios, que Dios es el que te guía, Dios es el que te ayuda, Dios es el que te fortalece. Ahora, ¿qué Dios está permitiendo en esta muchacha? Que bandas armadas dirigidas por la providencia, oye, ellos también secuestraban, ellos también se metían en un condado y tomaban a las mujeres, a los niños y los secuestraban. Pero en este propósito, hermano, este secuestro o este express secuestro venían por mano de Dios. No, es que no le estoy entendiendo. Te voy a explicar, por favor. La llevaron secuestrada. Y dice, número 3, que servía a la esposa de Naamán. Y si la palabra está diciendo que servía, ¿cómo se puede titular el corazón de esta sierva? Palpitaba arriba y no palpitaba abajo. Porque si hubiese palpitado su corazón abajo, hubiese dicho estas palabras: yo sí estoy salada. A mí todo me sale mal. Ay, pensar que yo estaba haciendo un sancocho para mamá y papá y ahora estos secuestradores me llevaron. ¿A dónde me van a llevar? ¿A dónde me van a meter? Eso es lo que decía ella. Eso es lo que decía ella. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía ella. Eso es lo que decía ella. No. Y servía. Tomó como regocijo, tomó como complacencia el haber sido cautiva. Y cuando llegó inmediatamente a la casa, le dijo a la esposa de Naamán, número 4, ¿por qué no le dijo al esposo de una vez? Mire lo que es la prudencia, hermana. Ella sabía que no podía conversar. ¿Con quién? Con Naamán, porque era leproso. Podía quedar inmunda a pesar de que estaba cautiva. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que está cautiva se le olvidan sus principios espirituales. Ya como yo estoy salado, bueno, que me importa la botella de whisky de una vez. No. Servía a la esposa de Naamán y le dijo: si yo rogase a mi siervo, su señor, en Samaria hay un hombre que está. Mira el corazón, mira el sentimiento de esta mujer. El sentimiento, la convicción, la perspectiva que tenía esta mujer, la tenía centrada arriba y no abajo. Si yo rogase a su siervo el Señor, Él podría sanarlo de su lepra. Yo conozco un hombre que está en Samaria, Él le podría sanar. Dese cuenta que ni siquiera se está poniendo ella como parte del asunto.
Hay personas que dicen, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, yo también puedo hacer lo que hace el pastor. Yo le voy a poner la mano, pa. Pero es que no lo puedes hacer tú. Hay cosas que no lo podemos hacer nosotros. Eso es como que yo le diga a un hermano, hermano, yo voy a agarrar esa computadora y la voy a empezar a manejar. Eso no lo puedo hacer yo, tengo que dárselo a la persona que sabe. Y esto es lo que pasa. Por eso es que la iglesia de Jesucristo tiene este complemento, tiene este componente llamado iglesia, cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros tiene una función que hacer. Lo que tú sabes hacer, a lo mejor yo no lo sé hacer, pero lo que sabes hacer tú, posiblemente yo no lo sé hacer, o viceversa. Lo que yo sé hacer. Número 5, mira lo que es la palabra del Señor. Voy a leerlo. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mira lo que es la palabra del Señor. La palabra es comunicada a la sierva. La sierva se la comunica a Naamán y Naamán se la comunica al rey de Siria. Mira esto, por favor. Yo quiero decirte algo. Si no sé, Dios no te lo ha revelado. Mira lo que Dios me revela. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios no retornará a él vacía, sino que hará su efecto para lo cual él la envía. Es posible que la palabra mía retorne vacía, Dios, pero la palabra del Señor siempre está pululando en los aires, buscando de tocar, buscando de que alguien la tome como rema, porque el que la tome como rema va a ser un efecto poderoso en su vida espiritual, social, moral, en el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. La palabra la tenía la sierva, y la sierva la suelta a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán la agarra y la suelta a Naamán, y Naamán la suelta al rey de Siria. Pero ¿qué es lo que usted me quiere decir? ¿Por qué se pone así? Cuando yo voy a predicar la palabra del Señor, hay palabras que posiblemente no son para la persona que la va a recibir, sino que ellos están encargados de recibirla para soltar la otra. A lo mejor va a empoñar, va a transformar, va a convertir a otra persona, no necesariamente esa persona. Wow. Entonces mire lo que dice la palabra, por favor. Dice aquí la palabra del Señor. Y entrando Naamán a su señor, la relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mira lo que es, hermano. Hermano, una pregunta. Una pregunta. ¿No te ha pasado, hermano, que hay personas que te ponen a brincar la criatura que está por dentro de ti? Date cuenta que el rey no tenía convicción, no tenía fe. Pero cuando él oye las palabras que Naamán, que venían de la sierva, de la esposa de Naamán, él inyecta con fe y empieza a escribir, cosa que no lo había hecho antes. Ahora la palabra causó tanto un efecto en él. Causó tanto efecto en él que ahora se está disponiendo a escribir. Yo tengo una convicción tan clara como esta, que no se trata de muchos, se trata de que aquel que puede recibir la palabra, porque el que puede recibir la palabra como la recibió Lucas, como la recibió Tiquico, Epafrodito y todas aquellas personas que estuvieron con Pablo, posteriormente fueron escritores, posteriormente fueron apóstoles. Y qué bueno que una iglesia puede crecer, no en cantidad sino en calidad. Personas que Dios está transformando, convirtiendo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el fin de Jesucristo. Oye, qué bueno esa palabra, mi hermano. Amén, hermano. Ahora mira esto. El rey de Siria es inyectado por la palabra.
Pero él le escribe cartas al rey de Israel. Y cuando el rey de Israel la oye, mira lo que son las actitudes, hermano. Actitudes de prejuicio. Hay predisposiciones, mapas mentales, mecanismos de defensa que ahora está recibiendo el rey de Israel. ¿Y sabe lo que está diciendo? Yo como que creo que el rey de Siria tiene algo contra de nosotros, porque como que se está armando en una revuelta para hacernos. Oye, pastor, explíqueme eso, por favor, se lo agradezco. Yo le agradezco que usted me explique eso. Hay que tener cuidado cuando viene un profeta verdadero de Dios. Hay que tener cuidado cuando hay una persona que viene a ser usada por Dios. Porque las personas que son usadas por Dios siempre te van a colocar, siempre te van a traer una palabra que te va a transformar, que te va a cambiar. Porque la buena voluntad de Dios, ¿cómo es, mi hermana Jenny? Porque la buena voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Cuando viene una palabra de Dios a tu vida, sierva, eso no te mortifica, eso no te confunde, porque Dios nunca va a querer confundir tu vida. Amén, hermano. La palabra venía de la sierva, pero había pululado, había corrido hasta llegar y hacer su efecto. Alabado sea el Señor. Pero ahora el rey la está malinterpretando, le está dando mal uso, la está tergiversando. Oh, bendito sea el Señor. ¿Qué dice ahí, por favor, si es tan amable? Dice la palabra del Señor, oído. Salió pues él llevando consigo 10 talentos. En otras palabras, voy a regresar al 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Oye, pero un momentico, hermano. Venga acá, hermano. Oiga. Oye, ¿cuál es la diferencia entre esta carga que está haciendo innecesariamente Naamán a la carga que llevó aquella reina de Saba a la presencia de Salomón? Que ella dice que cargó especies aromáticas, oro, plata e incienso, y se lo entregó en el capítulo 10 de Primera de Reyes a Salomón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia cuando tú quieres bendecir? Cuando tú quieres sembrar, ¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros hacemos, oye, cuando nosotros ofrendamos, sembramos para Dios, oye, esa ofrenda no se queda pululando en el aire. Esa ofrenda se regresa y se retorna y te multiplica y da pan al que come, semilla al que siembra, al 30, al 60 y al 100 por 1. Aleluya. Voy a retroceder porque no me estoy explicando. Mejor dicho, me voy a dar a explicar mucho mejor. ¿Qué sentido tiene que usted vaya a recibir una sanidad y que le hayan dicho que el rey de Israel lo va a sanar, en dado caso que se pudo malinterpretar? Amén. Y que usted le esté llevando todo este poco de billete al rey de Israel. Dios como que hace así, coño. O sea que por lo que tú me estás dando, entonces Dios hace acepción de personas. Entonces lo que tú le das a Dios, ¿qué es lo que es eso? Vas a comprar Dios va a comprar los caprichos. Dios entonces está obligado a bendecirte porque tú le estás dando oro, plata, incienso. Amén. El hombre se armó de poco de plata, pues lo tenía. Oro porque lo tenía. Y fue. Y cuando llegó, oye esto, por favor.
Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor. Oh, y decía, y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que me envíe a mí a sanar a un hombre de lepra. Considerad ahora, ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a puertas de la casa. Entonces Eliseo le envió los mensajeros diciéndole: ve y lávate en el Jordán. Oye esto, hermano. Voy a ir terminando poco a poco. Espérese un momentito. Oh, yo sé que las palabras son fuertes y hay que... Vamos, el papagayo está por allá arriba. Vamos a recogerlo un poquito. Vamos a recogerlo porque se puso muy alto. A ver, queremos ir al grano. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Por qué Eliseo no salió? Porque tenía que salir a Eliseo, César. ¿Por qué no sale? Porque era un plan de Dios. Eliseo no sale literalmente, porque hay una palabra simbólicamente, porque este hombre era leproso y el profeta se está cuidando de él no contaminarse. Oye esto, hermano. Número uno. Número dos, ¿por qué otra cosa no sale? No sale para probar la fidelidad del siervo, si era que creía o no creía, si tenía fe, si tenía convicción o no la tenía. Porque si la tenía, él iba a saber esperar en Dios. Amén, amén, hermano. Y dése cuenta que Eliseo le manda embajadores, le manda un siervo allá. Y el hombre se molestó, hermano. El hombre se molestó, eso le dio rabia al hombre. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Dime una cosa, hermano, Dios trata con malcriados. ¿Tú crees que tú oye, ¿cómo que vas a despreciar por ponerte malcriado una bendición tan grande? No puedes ponerte malcriado con Dios. Amén. Pero mira, ya vamos terminando. Por favor, mira esto, hermano. Aquí es que está lo que yo leí hace un rato. Por favor, ¿te recuerdas cuando leí? Y yo leí en el capítulo 5, verso 11. Ahora mira lo que dice la palabra. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pos invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. El número uno en los tips que voy a dar para terminar, quiero hablar del primer tips, que se llama frustración. Se frustró porque él dice la palabra que él decía para él saldrá él. En otras palabras, número uno en los tips, le estaba poniendo patrón a Dios. Le estaba poniendo a Dios un diseño, un modelo, un patrón mental. Bueno, yo decía, él tiene que hacer esto, él lo va a hacer porque yo tengo oro, yo tengo plata, yo tengo caballo, yo tengo... ¿Tú crees que es por eso? ¿Qué te recuerda eso en el paralelo de texto, en la hermenéutica que he dado a mi hermano? ¿Qué te recuerdas de Simón? ¿Quién? De Simón el mago, que cuando él vio que estando allá en la montaña nadie le iba, ya nadie lo visitaba, y cuando Felipe arribó y estaba sanando, convirtiendo, los paralíticos eran sanados, los que no tenían audición eran recobrados su audición, ¿qué hizo? Bajó. Y cuando vio que Felipe, o mejor dicho Pedro y Juan, imponían, porque Felipe no pudo imponer mano. Él pudo predicar, pero no imponer mano. Quien estaban imponiendo mano eran Pedro y eran Juan. Y cuando él vio que por imposición de Pedro las personas eran liberadas y recibían el poder del Espíritu Santo, él le dijo: oye, ¿por qué tú no me vendes ese don a mí? ¿Por qué tú no me vendes ese don a mí? Vamos a apagar un momentico esto. Hermano, mire, ¿qué pasa cuando un familiar se muere? Cuando usted le quiere hacer una misa y va a cualquier iglesia literal local, no a la iglesia de Cristo, sino a la literal, a la local, ¿tiene que vas a hacer el amor? ¿Sí o no?
¿Qué va a hacer la mula? Amén. Para enterrarlo tiene que bajarse también de la mula. Amén. Esto no es gratuito. Te tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que le queremos comprar los dones a Dios. El Padre Nuestro, el Ave María, se lo tenemos que comprar a Dios. Obviamente que no existe el Ave María, sino el Padre Nuestro. ¿Cuántos Padre Nuestros? Por cada Padre Nuestro me tienes que dar un honorario, me tienes que dar una muda de ropa, me tienes que dar un oro, me tienes que dar una plata. Y Pedro le dijo posteriormente a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pretendido comprar el don del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. ¿Qué es comprar los talentos? Hermano, esto no es esto, mire, ahorita se está viendo algo tremendo, hermano. Por favor, yo tengo que decirlo. Que cuando una persona viene y empieza a sanar y a ver conversiones, trae tu mejor ofrenda, porque aquí el poder del Espíritu Santo no se mueve por lo que usted da, hermano. El poder del Espíritu Santo no se mueve por lo que usted da, hermano. El poder del Espíritu Santo se mueve porque usted ya había sido preparada para ese día, o preparado para ese día, para usted recibir una liberación o una sanidad interna, etcétera. ¿Quién pecó este? ¿Pecó este o pecó sus padres? No, no es que haya pecado ni este ni con sus padres, sino para que el poder de Dios se manifieste en él. Y le rogué yo a Dios: quítame este aguijón. Y Cristo le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. No depende de nosotros, no depende del que corre ni del que busca, sino del que Dios tiene misericordia, hermano. No es por lo que usted le dé a Dios. Cuando Dios tiene preparado, como el caso de Ezequías, que le puso una lepra, mejor dicho, que le puso una cuestión, una cosa en su cuerpo. Posteriormente Dios le dijo por medio de Isaías: no te preocupes, porque vas a vivir 15 años. Amén, hermano. Y posteriormente él mismo le dio la sanidad y le dio la solución para esa llaga. Amén. Porque Dios hace como Él quiere. Entonces el primer tip que quiero dar es la frustración. ¿Qué es la frustración, hermano? Por favor, ¿qué es frustración? Frustración es una expectativa de futuro. ¿Sabe cuándo usted se frustra? Y posiblemente yo, que no es verdad, pero vamos a poner hipotéticamente una palabra. Vamos a suponer el caso que no estamos trabajando y nos encontramos con un empresario allá en la panadería y nos dijo: oye, tú no estás trabajando, vete por allá el lunes, tengo un trabajo para ti. ¿Qué sabes hacer tú? Bueno, yo sé manejar la computadora, yo sé manejar yo sé hacer taquigrafía, yo sé hacer una serie de cosas. No te preocupes, vete el lunes por allá que yo te voy a dar trabajo. Y usted se empieza: ay, voy a conseguir trabajo, voy a tener 15 últimos, qué bueno. Pero cuando llegas, en vez de ponerte en la computadora, en vez de ponerte en una oficina para que tú estés ahí ministrando con los jefes, con los empresarios, agarra ese coleto y ese haragán que vas a pasar coleto aquí. ¿Qué pasa con eso? Se frustró. La frustración. Él creía que se iban a hacer las cosas como él la pensaba. Hay personas en los tips que voy a dar para terminar que se han hecho un mapa mental y ellos creen que puede pasar esto, que puede pasar en lo otro, y cuando no pasa se frustran. Amén, hermanos. Amén. Amén. Número 2, dice el 12, por favor, mire lo que dice el 12. Oh, alabado sea el Señor. Termino con esto, o con estos 3 tics. Habana y Farfal, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavan en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Oye, mi hermano, usted como que vino a dar la bendición pastoral. No, ya vamos a terminar ya. Alabado sea el Señor. Mire lo que es el conflicto, hermano. Mire el conflicto. ¿Cuál es el conflicto, hermano? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es la pugna entre el espíritu y la carne. Dice que el espíritu a la verdad está disponible, pero estos dos se oponen entre sí para que no hagáis las cosas de Dios.
¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la pugna? Que nosotros mientras estamos en este cuerpo vamos a tener una lucha ¿con qué? Con la carne. La carne siempre se va a relevar, la carne siempre se va a elevar por encima de usted y le va a decir, bueno, espérate un momentico, yo estoy cansado. El espíritu está disponible, pero la carne. Entonces, ¿le sirves más a la carne o le sirve más al espíritu? Amén, hermano. Es la pugna que hay, amén, hermano, entre la carne. ¿Cuál fue la kenosis de Cristo? El anonadamiento de Cristo. ¿Cuál fue la kenosis? Que Él se vació y la lucha de Él era en su naturaleza como Dios. Que Él no podía hacer las cosas ya como Dios, sino que la tenía que hacer como hombre. No podía traspasar a la velocidad del sol, ni de la lluvia, ni de nada las puertas. Ahora tenía que estar limitado. Y por eso es que en el Getsemaní Él dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Esa era la lucha de Él. Y la logró, lo hizo como Dios y lo hizo como Dios, como hombre también. ¿Lo podemos hacer nosotros? Lo podía hacer Naamán, lo hizo la muchacha que llevaron cautiva. ¿Cómo es que Naamán no lo podía hacer? ¿Viste la lucha? ¿Viste la pugna que hay entre la carne y está el espíritu? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un combate, hay una pelea, hay una pugna. Oh, alabado sea el Señor. Hay un eslogan que me gusta, hermano. Porque hay un hombre que siempre ganaba todas las peleas. Él tenía dos perros tremendos, dos, hermano. Y este hombre siempre ganaba las peleas de los perros. Y entonces otro hombre sabio le dice, un momentico, ven acá, vale, ¿cómo es que tú siempre estás ganando las peleas? Siempre ganas tú la pelea. Si tú dices que va a perder el perro, pierde. Pero si tú dices que va a ganar, gana. ¿Cómo es que esos perros ganan y pierden la pelea? Cuando tú quieres, eres mago, eres sabio. ¿Qué es lo que tú eres? Y él le dijo, para el oído que te voy a decir una cosa. No lo digas a nadie. Cuando yo quiero que uno gane, yo le doy mucha comida. Pero cuando yo quiero que uno pierda, no le doy comida todo ese día. ¿Qué comida le estás dando al espíritu ahora? ¿Le estás dando mucha carne? Vas a ser fuerte secularmente. Pero le estás dando comida al espíritu, vas a tener intimidad mucho con Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? ¿Qué tipo de comida le estamos dando al espíritu? ¿Qué tipo de comida le estamos dando al espíritu? ¿Por qué se frustró? Porque era muy fuerte, porque tenía mucho y por eso se frustraba. Por eso es que nadie lo detenía. Pero cuando tú vives conforme al espíritu, hermano, tú te sometes al espíritu. Y el espíritu muchas veces te humilla. Muchas veces la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracias al humilde, a la persona humilde, sencilla. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Número 3, y con esto termino. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo Jesús. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la haría? Cuanto más diciéndote, levántate y se limpie. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Presión. Cuando estamos hablando, Simón, Isabel, de presión, estás determinado a hacer algo que está determinado que tú lo hagas. Una presión es algo que estoy obligado a hacer. Es determinante que yo lo haga. Y le voy a decir, pero ¿por qué? Porque ya terminé, ya voy terminando con esto. Cuando sus siervos se llegan a él y le dicen, ónchale, pero un momentico, padre, ¿por qué tú te pones así? Si el profeta no te está mandando gran cosa, lo que te está diciendo es ¿qué cosa? Que tú vayas a ¿qué? Al Jordán y te bañes, te lavas, te zambulles. Amén, hermano. ¿Te acuerdas? Lo que es la moralidad de un ser humano, hermano. Gandhi, ¿sabe lo que dijo Gandhi? No era un hombre cristiano, pero era un hombre altamente moral, hermano. Cuando él vio los escritos de los de los sinóticos, Mateo, Marco y Lucas, él dijo, esto me gusta. Pero cuando él vio los escritos de Pablo, dijo, Pablo echó a perder la Biblia, porque él creía que era por obra y no era por fe. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto?
que hay personas que altamente moral pueden hacer mercado, pueden pasar coletos, pueden hacer muchas cosas en su casa, pero espiritualmente pueden tener un gran bajón. Qué bueno es que yo sea altamente moral en el reino y sea altamente espiritual, hombre de reino. Amén, hermano. Amén, amén. ¿Sí o amén o no? Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el siervo no le hacía caso a las personas de Israel, solamente le hacía caso. La moralidad de su casa era que lo respetaban tanto los hijos que él tenía. Él tenía una imagen que él siempre quiso cultivar, que él quiso siempre cuidar. Y fíjese usted cómo es Dios, mi hermano. Dios como sabe tu punto débil, Dios como sabe tratarte, Dios como sabe hablar contigo. Le mandó, fue a sus propios hijos, para que los hijos fueran que le ministraran a él. Porque si el profeta, fíjese usted que los hijos hicieron lo que el profeta no pudo hacer. Y los hijos sencillamente le dijeron: Padre mío, pero ¿por qué tú no lo vas a hacer? Y le interesaba tanto su moralidad, su prestigio, su pompa que tenía en la casa, que dijo: no, yo no puedo perder esto. Bueno, está bien, hijo, está bien. Ok, hijo, está bien. Pero no lo hace por profeta. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando tú estás obligado determinantemente a hacer algo que tú no quieres hacer, y esto es premiado por Dios. Hay veces que tú estás obligado determinantemente a hacer algo que tú no quieres hacer, pero Dios te obliga. Y Dios utiliza personas que te obliguen a hacer aquello que tú no quieres hacer. Amén, hermano. Eso es altamente visto por el mismo Dios. Ahora, ¿qué dice él? Habana y Farfar no son los mejores ríos de Damasco. Si me lavara en ellos, también no seré sano. ¿Sabe qué representa Habana y Farfar? Representan los métodos, los mapas mentales que yo puedo tener. Hay veces que yo creo tener una idea, un concepto, una forma de pensar diferente a las cosas que se piensan aquí en el camino del Señor. Pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? No, es que esa no es mi cultura. A mí no me enseñaron, a mí no me formaron así. Pero qué bueno es, mi hermano, cuando tú te bajas, cuando tú te humillas. ¿Tú sabes por qué? Porque en el Jordán es donde el hacha, ellos la pudieron recuperar. En el Jordán, donde pasaron el Jordán en seco, en el Jordán fueron que vieron los milagros más portentosos de toda Israel. Amén, hermano. ¿Qué es lo que representa el Jordán? El Jordán representa tu tiempo tope, tu tiempo de pauta, tu tiempo donde Dios exclusivamente te quiere tratar, te quiere forjar, te quiere trillar, te quiere fraguar. El tiempo de pauta que Dios ha seleccionado en el Jordán es tu tiempo en este tiempo. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor en este día. Dime una cosa, cuando descendió el Jordán, ¿qué pasó con él? Todo cambió. Pero las aguas del Jordán eran las más sucias que habían en Israel. Pero las Habana y Farfar eran las mejores limpias. Entonces no es donde tú quieres, es donde Dios quiere formarte, es donde Dios quiere trillarte, es donde Dios te quiere sacar de ti una mejor persona. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Yo voy a hacer una pregunta en una actitud que conquistar. Dime una cosa. ¿Tú crees que cuando Naamán conquistó su actitud, qué pasó en él? Cuando supo conquistar su actitud, ¿qué pasó en él? Fue limpio, fue transformado, fue cambiado, fue renovado. Amén, hermano. Y esto es lo que pasa cuando nosotros conquistamos nuestra actitud. Y nuestra actitud habla de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros prejuicios, muchas veces de nuestros prejuicios que tenemos, mapas mentales que no hemos formado, que han crecido con nosotros. Pero a lo largo y ancho, cuando Dios empieza a tratarnos, empecemos a ceder en Dios. Y Dios empieza a tratarnos de tal manera, al punto que empezamos a ser personas diferentes. Empezamos por ser personas maleables, flexibles. Personas que podemos quebrantarnos ante una situación, personas que podemos poner la voluntad nuestra en la mano de Dios. Eso es ser flexible, eso es ser maleable. Vamos a estar de pie, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús.